cordial. Estamos empezando en este curso el último tema, que es el tema de los compuestos aromáticos. Vamos a ver, pero exclusivamente, compuestos que son derivados al benceno y sus reacciones. Vamos a entrar un poquito en síntesis orgánica, pero vamos a utilizar básicamente el benceno. No vamos a utilizar anillos ni compuestos que sean aromáticos con átomos diferentes, con más anillos fundidos, ni nada, sino que vamos a estudiar exclusivamente el benceno, las reacciones principales y algunas reacciones de síntesis orgánica. Entonces, digamos, el centro ahora de nuestro estudio es el benceno. El benceno es un compuesto que tiene una fórmula global C6H6. Y cuando fue descubierto y fue olido, el benceno tenía un olor relativamente agradable, aromático, era algo aromático. Entonces, lamentablemente el benceno es uno de los venenos más grandes y aunque es un poquito agradable su olor, al final tiene un tufo bien feo y pesado y es pues cancerígeno, ¿no? Ustedes cuando hagan el laboratorio uso del benceno se van a fijar siempre en la botella qué características tiene y van a ver que hay que trabajar con mucho cuidado el benceno. Entonces, el benceno digamos, ha dado el nombre a este tipo de compuestos como aromáticos. Sin embargo, no todos los compuestos aromáticos tienen buen olor, ¿no? El benceno particularmente es uno de ellos, pero no es, digamos, una regla el que sea aromático, agradable. Y además tenía esta fórmula global, C6H6. ¿Cómo podía ser una molécula C6H6 y tener la característica del benceno? Entonces se hicieron una serie de estructuras pasando por cadenas, anillos, triples enlaces, etcétera, etcétera. Y al final se quedó en esta que estamos viendo, que es mi modelito. Fíjense, es un hexágono perfecto. Y aquí tiene los dobles enlaces conjugados. Aquí uno, aquí otro y aquí otro, ¿no? Tiene sus tres enlaces dobles conjugados y por lo tanto es una molécula plana, como aquí la estamos viendo en el modelo, es plana, no sale ni entra nada, todo está en el mismo plano de la pizarra. Los carbonos, los 6 carbonos, tienen una hibridación sp cuadrado. Y por otro lado tiene 3 enlaces dobles alternados o conjugados. Entonces, cuando ya se determinó la estructura final de esta molécula, entonces fíjense, tenemos un anillo de 6 carbonos y con hibridación sp cuadrado, una molécula plana. Entonces, fíjense que aquí tenemos un doble enlace y un doble enlace. Pero alguien dijo, ¿y qué pasa si están en otro carbono esos dobles enlaces? Entonces, esto se llamó una estructura de resonancia y una estructura de resonancia. ¿Por qué? Porque aquí existen electrones que los llamamos, por convención, electrones deslocalizados. Quiere decir que estos electrones van a ir saltando de carbono en carbono y van a lograr esta nueva estructura. En un ratito vamos a ver eso, ¿no? Y esta nuevamente saltan hasta volver a esta otra estructura. Entonces decimos que el benceno es un compuesto resonante porque hace este juego de saltos electrónicos dentro del anillo, y esto nos dice que es un compuesto muy estable, van saltando los electrones. ¿Qué tipo de electrones? ¿Serán sigma? ¿Serán pi? ¿Cuáles serán los que vamos a ver? ¿Ya? Y en principio esto es esta estructura y esta estructura, ambas son válidas, ¿no? Y son estructuras de resonancia y andan todo el tiempo cambiando y saltando los electrones de uno a otro carbono. Y por eso también tiene este fenómeno que se produce cuando tenemos dobles enlaces conjugados, resonancia. Después se establecieron, para no escribir todo esto, se establecieron estas dos estructuras,
que ya conocemos, ustedes tienen ya conocimiento de todo esto, entonces nosotros podemos escribir esta estructura que es esta, o esta otra que corresponde a al cambio, ¿no? Al salto electrónico, y tenemos estas dos, son válidas las dos. Pero, ¿cuál voy a utilizar, esta o esta? Entonces, lo que se hizo fue poner un círculo en puntos cortados, ¿no? Juntado, y esta era la estructura, porque todo el tiempo andaban girando los electrones. Pero para no tener esta cosa de puntos saltados, se cerró el círculo, y ahora la estructura que nosotros conocemos es esta, la estructura de, digamos, la representación gráfica del benceno. Y aquí tenemos el círculo completamente cerrado. Esto involucra esta estructura y esta estructura, esta estructura y esta estructura, que todo el tiempo están en movimiento, ¿no? Y aquí tenemos el hexágono perfecto, y aquí tiene que ver un hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, es una molécula muy interesante que por sí misma es un grupo funcional. No es un alqueno, ya pertenece a este grupo de compuestos que llaman aromáticos. Y ahora vamos a ver que cumple una regla que ustedes la van a buscar en su cuaderno para que, si yo les pregunto en el examen, ustedes sepan qué cosa es esa regla que cumplen todos los compuestos aromáticos. Por supuesto, el benceno también. Entonces, hemos hablado de esta estructura. Tenemos aquí un doble enlace, otro doble enlace, es decir, alternados los doble enlace y doble enlace, ¿no? Y este es un hexágono perfecto. Ustedes saben que las abejas son las que hacen hexágonos perfectos en la naturaleza, y es una belleza realmente el benceno. Ahora, ¿cómo es molecularmente? Entonces, fíjense que en esta parte pintada con azul, lo que yo he dibujado es como una especie de plano, una cosa plana, que corresponde a la estructura, al esqueleto básico de los 6 carbonos que están hibridados a sp cuadrado. Entonces tenemos aquí este enlace y este enlace, o este orbital sp cuadrado y sp cuadrado. Con el del lado, sp cuadrado, sp cuadrado, sp cuadrado, y los 6 se enlazan formando los enlaces sigma. Estos enlaces son sigma, todo lo que es azul es sigma, pero como es una hibridación sp cuadrado, hay un orbital atómico que es el orbital p, que no ha entrado en la hibridación. Entonces aquí están de cada uno de los carbonos los orbitales p. ¿Se fijan? Entonces tenemos por arriba y por abajo sus lóbulos, y queda como una especie de sándwich, si se fijan acá, ¿no? La parte del esqueleto de sp cuadrado es azul, que sería el jamón o el queso, y los pancitos serían toda la parte de toda la densidad electrónica que nos proporcionan los orbitales p, que no han entrado en la hibridación. Entonces es una estructura muy bonita, muy elegante, y tenemos entonces, por lo tanto, orbitales moleculares y enlaces pi y enlaces sigma, ¿no? Entonces aquí tenemos un enlace sigma y un enlace pi, un enlace sigma y un enlace pi, un enlace sigma y un enlace pi, ¿no? En cada uno de los dobles enlaces. Ahora, ¿qué es importante que nos fijemos? Esto no, y por supuesto, los 6 electrones, hay 6 electrones que están dando vueltas todo el tiempo, cambiando los dobles enlaces de carbono en carbón. A estos hemos llamado electrones deslocalizados. Ahora, todos los compuestos aromáticos, empezando por el benceno, cumplen, para que sean aromáticos, para que se dé todo esto, cumplen lo que se le llama la regla de Hückel. La regla de Hückel. Entonces, ustedes tienen como tarea, no me tienen que entregar ni nada, sino como tarea, ver qué es la regla de Hückel, por qué el benceno es compuesto aromático de acuerdo a la regla de Hückel, porque cumple la regla de Hückel.
los que no cumplen la regla de Hückel, aunque parezcan aromáticos, no van a tener este tipo de reacciones. Entonces, miren la estructura molecular del benceno que cumple la regla de Hückel para hacer un compuesto aromático. Así, además, hemos dicho que el benceno por sí mismo es un grupo funcional. Entonces, cuando veamos un anillo de este tipo que tenga tres dobles enlaces alternados, entonces ya sabemos que es el benceno y va a tener cierto tipo de reacciones. Y eso vamos a ver ahora. Hoy día vamos a hacer las reacciones del benceno y como tiene electrones que están saltando de carbono en carbono, el benceno es una fuente de electrones. Entonces va a necesitar el dar sus electrones a alguien o que alguien venga a pedirle electrones. Entonces vamos a ver qué tipo de reacciones tiene el benceno y vamos a ver algunos detalles más de su estructura y su comportamiento químico. Entonces, cuando los químicos se pusieron a estudiar las propiedades del benceno, lo que han hecho, lo primero que han hecho es ver su estabilidad. Y se acuerdan ustedes que cuando hacíamos hidrogenación de los alquenos, una de las reacciones más importantes era justamente, ¿no? Es medir la estabilidad a través del calor de hidrogenación que se tenía a partir de adicionar una molécula de hidrógeno al doble enlace. Entonces, en este caso, lo que ellos han hecho es hidrogenar una vez, hidrogenar dos veces e hidrogenar tres veces hasta tener el ciclo hexano. Y han medido el calor de hidrogenación para saber la estabilidad. Ya saben que mientras menos calor se produzca, emite, entonces es más estable la molécula. Sabemos además que cuando hacemos la hidrogenación de un doble enlace, se tiene como promedio 28,6 kilocalorías por cada doble enlace que se hidrogena. Entonces, lo que se esperaba aquí era que el calor esperado, el calor de hidrogenación esperado, como son 3 moles, y ya saben que en calorimetría se suman los calores, ¿no es cierto? Entonces tenemos 3 por 3 de las 3 hidrogenaciones por 28,6 kilocalorías, lo que hacía un total de 85,8 kilocalorías esperadas, porque se suponía que era un compuesto, es decir, una olefina. Pero lamentablemente para todos, o felizmente para todos, lo que experimentalmente se midió fueron 49,8 kilocalorías. Eran como 30 y tantas menos de lo esperado. Entonces, primero que es un compuesto altamente estable porque es mucho menor el calor que se ha obtenido que el esperado. Por otra parte, deja en realidad de ser un alqueno, porque no cumple con esto, no cumple con esto. Ya no es un alqueno común, un trialqueno, ya no, ya tiene características especiales. Entonces, lo que se llama a este calor ahora experimental que se obtiene de la hidrogenación de la 3 veces hidrogenada molécula de benceno, se llama energía de resonancia. Hemos dicho que están bailando aquí alrededor del anillo los electrones, los 6 electrones, y van saltando formando dobles enlaces alternados todo el tiempo. Eso hace que este compuesto, llamado ahora resonante, porque tiene este bailoteo, si quieren, de los electrones dentro de esta estructura básica, lo hace muy estable, estabiliza la molécula y esa energía, por lo tanto, baja y a esa energía la llamamos energía de resonancia o calor de resonancia. Entonces, esta parte del 28,6 que esperábamos ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, la primera cosa que se obtiene de la hidrogenación del seno es que es un compuesto altamente estable y que ya no es un alqueno común. Entonces ya lo estamos sacando de la categoría de que sea simplemente un alqueno. Esta otra reacción que vemos también va a ser un poco desconcertante respecto al comportamiento de los dobles enlaces. Ustedes saben que en lo que hemos estudiado, que la reacción típica de un alqueno es la adición electrofílica, porque son fuente de electrones. Y esperaríamos aquí que al halogenar el
el benceno también se rompiesen los dobles enlaces y vendrían aquí los bromos, como la adición, como la prueba de Bayer, ¿no? La insaturación de Bayer, o una cloración también, donde los dos cloros se adicionan para formar un dicloro de alquilo. Pero sin embargo, ocurre lo siguiente. Hacemos en este caso escogido el bromo, hacemos una bromación al benceno con un catalizador que vamos a aprender todo esto, y resulta que se sustituye este hidrógeno del benceno por un bromo. El resultado es esta molécula, miren, que no ha perdido ninguno de sus dobles enlaces, solamente un bromo ha ido al anillo porque ha sustituido al hidrógeno que tenía ese carbono y se genera el bromuro de hidrógeno. Entonces, aquí no tiene ningún comportamiento de un alqueno común, no tiene una reacción de adición electrofílica. Y hacemos una segunda, por si acaso. Entonces ahora vamos a hacer nuevamente una halogenación y resulta que nos da dos productos. Podría darnos tres, por eso lo he puesto en rojo al tercero, ¿ya? En realidad solamente da dos productos, eso también lo vamos a aprender. Entonces da uno que está al lado, uno que está al frente y uno que está saltado. Pero en ningún caso se rompen los dobles enlaces. El anillo permanece estable y solamente ocurre una reacción de sustitución. Entonces, la reacción ahora básica, la reacción típica del benceno ya no es la adición electrofílica, es la sustitución electrofílica. Y como es aromático, entonces esta reacción ahora se llama sustitución electrofílica aromática, lo que hace que el benceno esté completamente apartado del comportamiento químico de un alqueno, ¿ya? Entonces, tenemos que el hidrógeno tiene una energía de resonancia, una energía de hidrogenación de resonancia, y además que no sufre adición electrofílica, sino sufre sustitución electrofílica aromática. El halógeno, que en algún momento se va a ver un electrófilo, va a sustituir a un hidrógeno del benceno para formar un halobenceno, en este caso un bromobenceno. El benceno se va a mantener perfectamente, ¿ya? Y además como producto el bromuro de hidrógeno. Entonces vamos a hacer ya las 4 reacciones que corresponden a la sustitución electrofílica aromática. Bueno, entonces definimos ya que la reacción típica del benceno, estamos hablando del benceno, es la sustitución electrofílica aromática, no es adición electrofílica. Entonces, son 4 reacciones que son las 4 que ustedes deben saber siempre. Con eso pueden hacer muchísimas cosas y en química orgánica 2 van a complementar con otro tipo de reacciones más, pero son 4, no hay que inventarse otras, son 4. La primera es la nitración del benceno. Entonces vamos a nitrar con ácido nítrico al benceno. Entonces, la reacción general, que en un rato vamos a hacer el desarrollo ya del mecanismo, tenemos el benceno más ácido nítrico en un medio de ácido sulfúrico. ¿Qué vamos a obtener? Un compuesto de este tipo. Aquí es NO2, no es NO3, no le vamos a volver nitrato, nada de esas cosas. Por eso, cuidado que estén confundiendo con química inorgánica. Vamos a obtener este grupo NO2, que es el grupo nitro. Y el compuesto se llama nitrobenceno. Entonces aquí tenemos NO2. Si alguien pone NO3, ya está haciendo cualquier cosa, ¿no? No ha entendido nada en realidad. Entonces, por favor, atentos. Entonces, nitrobenceno y más una molécula de agua. Esa es la nitración del benceno. Fíjense, igualmente no va a perder sus 3 enlaces. Es una sustitución. La segunda reacción es la halogenación del benceno que ya hemos hecho hace un ratito. Entonces tenemos el benceno, vamos a utilizar un halógeno que solamente puede ser bromo o cloro. Y utilizamos un catalizador que también vamos a aprender, ¿no? Que es, y lo que vamos a obtener es el halobenceno.
Si es cloro, es clorobenceno. Si es bromobenceno. Y el halogénuro de hidrógeno correspondiente. Cloruro de hidrógeno o bromuro de hidrógeno. Estas son dos. Ahorita pasamos las otras dos y luego vamos a desarrollarlas. Aquí van las otras dos, la 3 y la 4 que nos faltan. Entonces, la tercera se llama sulfonación del benceno. Tengo el benceno y voy a hacer una sulfonación con ácido sulfúrico fumante. Todo eso lo vamos a ver cuando hagamos el mecanismo. Lo que vamos a obtener es esta especie, ¿ven? SO3H. No es sulfato, nada, cuidado. Y esto se llama ácido bencel sulfónico. Entonces, este es el grupo que estamos diciendo. Por eso es importante saber los mecanismos. No es que vamos a separar esto en sulfato y protón. No, no hay eso. ¿Ya? Es química orgánica. Cuidado, por favor, les ruego. Porque ha habido muchos problemas con esto. Porque piensan que es disociar y ponerle ahí el sulfato. No hay eso, ¿ya? Y la cuarta se llama alquilación del benceno o reacción de Friedel y Crafts. Tiene dos reacciones más Friedel y Crafts que vamos a ver en química orgánica 2. Entonces tenemos el benceno más un halogénuro de alquilo con un catalizador que vamos a aprender cuál es, y vamos a tener un alquil benceno o un areno también. Entonces este RX en el mecanismo se va a convertir en un carbonio. Entonces aquí el carbonio va a poder ser sujeto a transposiciones. ¿Ya? Entonces, las 4 reacciones que vamos a desarrollar las vamos a hacer en la siguiente clase. Por favor, vayan repasando estas 4. La nitración del benceno, la halogenación del benceno, la sulfonación del benceno y la alquilación del benceno. Todo es sustitución electrofílica aromática. There's no way to say this song's about someone.